Muy buenos días. Empezamos con otra conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Les recuerdo que estamos a pocas semanas de empezar con la versión nueva, eh, que va a ser en vivo, en línea, con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. Y aquí en este video, como siempre hemos estado haciendo en las últimas semanas, últimos meses, estamos dejando el enlace para que se puedan hacer las consultas para los que les interese. Promete estar recargado. O sea, si ya conocía el diplomado de alguna manera, esta versión viene recargada con invitados, con conocimiento actualizado, con, bueno, también es el triple de tiempo. Son Sí, 96 horas comparado con las 32 que tenemos en la versión en línea. disponible en el programa original, sí. Sí, en el programa original eran 32, pues en esas 96 horas podemos hacer muchísimo más ejercicio. Podemos hacer más daño. Sí, sí, mucha más interacción, vamos a invitar gente. No, va a A estar, alguien le va a doler. Yo eso sí lo sé. va a estar exigente, exigente Arranquen, para todos. arranquen con la frase de Cantinflas que les he dicho. Eso no es ni como usted dice ni como yo digo, sino todo lo Todo lo contrario. Sí. contrario, Ahí sí, ya sí. salvan responsabilidades. Bueno, Eh, una vez que hayamos hecho el daño, la responsabilidad está clara. Sí. Está- Bueno, así que estamos comentando de que la semana pasada que yo hice, no una conversación, o sea, conversé conmigo mismo y muchos escucharon. Lo Mm, siento. para el deleite. Me habían pedido que yo expusiera qué era lo que yo pensaba acerca de los amortiguadores de tiempo, entonces puse en Ujú. detalle qué era lo que yo pensaba, incluyendo lo que sigo creyendo, es conocimiento nuevo respecto de la corriente principal de teoría de restricciones. O sea, lo que está escrito en los árboles de estrategia y táctica que escribió el doctor Goldroth y lo que está implementado en los softwares inspirados en ese conocimiento. Y entonces el cambio son dos cambios. Uno es que la fecha de liberación, si el doctor Gorra nunca pensó que la fecha de liberación tenía que quedar fija, entonces alguien lo malinterpretó, pero la fecha de liberación en los softwares está implementado como que llega la orden, o sea, vendí algo y le prometí al cliente la entrega en 45 días. El amortiguador de esa orden, de esos productos, tiene, no sé, 15 días hábiles. Y cuando yo voy a mirar mi frente de carga, digamos que podría entregar en 35. Entonces, como prometí 45, tengo 10 días de holgura. Entonces, 15 días de amortiguador más los 10 días de holgura. Ahora, esos 10 días inhábiles pueden ser 6, ¿no? 6. Ujú. Más o menos. Quitando, Pueden sí, ser, es quitando el que fin de semana. depende si toma desde un viernes o si toma un lunes, Sí, pero pueden sí, el ser 6, máximo de fin 7, de 8. semana Ya. serían Digamos que cuatro son días. 6. Entonces son 6 adicionales más 15 da 21. Y entonces ahora yo tomo la fecha prometida y le resto los 21 y me queda una fecha de liberación prevista. Pero fíjense que como estoy prometiendo en 45 días más, esos son 21 días hábiles, o sea que si le sumo todos los días pueden ser 25 o 27. Entonces, como estoy prometiendo en 45 días más la entrega hoy, entonces la fecha de liberación prevista es más o menos en 20 días, 18 días más, a partir de hoy. Y eso queda fijado como fecha de liberación y se pone ahí en el software. En mi opinión, no hay ninguna necesidad de tomar la decisión
de liberación hoy de lo que va a pasar en 18 días más. Entonces, lo que yo opino es que uno hace todos los cálculos basados en el control de carga y efectivamente deberíamos de ir liberando en más o menos 18 días, pero puede ser más o menos, puede ser antes o puede ser después, yo no lo sé. Depende, porque ¿de qué depende? ¿Qué pasa si entre medio vendí cosas que, porque como tenía estos 10 días de holgura, vendí cosas que prometía en 40 días? Entonces esas cosas las debería liberar antes que la otra, supongo. Pero si ya fijé la fecha de liberación de la primera, la segunda lo que me va a hacer es obligar a liberar exceso de WIP en algún momento. O sea, todas esas consecuencias tiene el prefijar la fecha de liberación. Yo digo, no prefije nada. Si pues, los gerentes de producción y los planificadores, o sea, la gente que va a trabajar, va a ir todos los días a trabajar. O sea, uno no tiene que programar una fábrica con robots. Van todos los días a trabajar. Entonces, todos los días en la mañana es el mejor momento para tomar la decisión de liberación. Ujú. Y como el objetivo de liberar es controlar el WIP, pues basándose en el WIP liberado hoy, instantáneamente, o sea, a una foto, uno dice, ¿me cabe o no me cabe más WIP? Aquí el principio es empiece lo antes posible sin dañar el sistema. Entonces, control de WIP te dice, si me cabe, libere. Ahora, si yo libero antes de la fecha sin holguras, o sea, estos 45 menos 15 me da, bueno, pues 15 días antes de la fecha. Eso significa que la zona roja sin ninguna holgura tendría 5 días, la zona amarilla 5 días y la zona verde 5 días en el amortiguador, ¿correcto? Ujú. Entonces, este el segundo cambio propuesto por mí es que en vez de hacer lo que se hace con el software actual que yo conozco, donde esa holgura que dijimos era más o menos 6 días hábiles, más 15 da 21, y entonces me queda dividido por 3 ahora 7 7 y 7. La zona roja en vez de 5 ahora tiene 7 días, la zona amarilla en vez de 5 tiene 7 días y la zona verde en vez de 5 tiene 7 días. Pero entonces ahora le estoy alterando las prioridades relativas a las rojas y a las amarillas, dependiendo de la holgura que le meto. ¿Por qué? En mi opinión, la zona roja y la zona amarilla deberían de mantenerse exactamente igual, Igual, con holgura o sin holgura. Entonces, toda la holgura se le suma al color verde, al verde. Exacto. lo cual además mejora mucho la utilización de los recursos, porque ahora engrosé la cantidad de órdenes verdes en la planta y entonces todos los recursos se pueden ahora optimizar respecto a sus setups y demás, con mayor facilidad cuando tengo mucho más del mismo color. Así que no desperdicio capacidad por las puras. Esos son los dos cambios. Yo pienso que, y le puse nombre a eso. Le dije control de carga dinámico. Entonces yo escribí un paper, se lo envié al comité de Tosico, me, me recibieron la presentación en una llamada de 1 hora y algo, un comité, y a las 2 semanas me escribieron diciendo que esto no era conocimiento nuevo, así que muchas gracias por participar. Pero nadie preguntó preguntas muy pertinentes, que yo sé, sí, les di la respuesta, pero no me las preguntan. Eh, estuve yo en una charla en una de los Tosicos, pero en una previa, donde Danny Walsh estaba explicando la rampa, el color, o sea, en cadena crítica uno tiene el gráfico de fiebre
pero en Exepron inventaron otro indicador más que no han revelado la fórmula y no la quieren revelar porque es trade secret. Entonces Dani está explicando esto y Lisa Shankopf hizo una pregunta muy pertinente. Dijo, momento. Todo esto que tú nos estás diciendo es agregar complejidad a la solución. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Le está agregando un elemento más, es complejidad. Ok, de acuerdo. Listo. Si le va a agregar complejidad a las soluciones porque estás resolviendo algo que la solución original más simple no resuelve. ¿Me puedes decir algunos de los efectos indeseables que han observado para poner esta solución adicional? Lo derribó, le tiró un misil porque qué cosa se resuelve, o sea, Concerto no tiene el indicador y ninguno de los otros software que yo conozco, a todo esto Excepron es excelente, por si acaso, yo no estoy desmereciendo nada, pero entonces la pregunta que me pueden haber hecho a mí es, ¿hay algún efecto indeseable para hacer este cambio? De cambiar la forma en que uno pinta el color de locura y la forma en que uno ahora libera todos los días en vez de fijar las fechas de liberación por anticipado. ¿No hubieran hecho esa pregunta? Yo le habría contestado sí, muchísimo. O sea, muchos ejemplos de 2 o 3 efectos indeseables que yo he observado en implementaciones reales. Que lamento decir, varios de los que me escucharon ahí, yo creo que no han estado nunca en una. Entonces, me sentí como estar presentando a un panel de académicos que te explican el mínimo máximo como si fuera la verdad absoluta. Y yo pienso ahora, este nunca ha manejado un inventario, ¿cierto? Porque si lo hubiera manejado, se habría dado cuenta del problema en el que se mete. Cuando tú pones mínimo máximo, lo que hace es permitir que la oscilación de las ventas interfiera con el tiempo de reposición, metiéndole la misma oscilación al tiempo de reposición, pero como al hacer oscilar el tiempo de reposición, hace oscilar la necesidad de inventario, entonces es como lo que en física se conoce como resonancia, cuando uno acopla 2 ondas de la misma frecuencia. Y eso provoca quiebres, provoca rotura del sistema. Bueno, en fin, eso fue mi... Y Javier estaba contando que en la práctica, con experiencias en otras implementaciones donde yo no he participado, yo me estoy enterando ahora de cosas que han hecho en proyectos dirigidos por él y que efectivamente no le hicieron tanto caso a todas las fechas de liberación prefijadas. ¿Me equivoco, doctor? No, o sea, para mí creo que parte del tema es que estas discusiones sobre el shipping buffer, lo voy a llamar así, eh, y la, y la lista de liberación la hemos tenido varias veces tú y yo y llegamos a la conclusión con las ideas que propusiste cómo optimizar el control de carga y la gestión del WIP. Por ejemplo, el caso más reciente que me viene a la memoria, donde era una necesidad absoluta tener un mecanismo de control de WIP paralelo o adicional, complementario al control de carga y a la fecha de liberaciones. Teníamos porque el sistema no está construido para hacer esas integraciones. Y me refiero a, por ejemplo, en una planta que está integrada verticalmente, una planta textil, entonces tiene la parte de confección, después tiene la parte, voy a llamarla de tintorería o de acabado, donde se hace el tratamiento de las telas y se tiñen y se le dan ciertas características, y antes de eso viene la tejeduría y antes de eso viene la hilandería. Entonces resulta que son 4 plantas, una conectada con otra, y uno dice, va, pues es muy simple. Uno
pone control de carga en cada una, son 4 plantas y un buffer alimenta a otro. Esa es la manera simple de pensar. Pero cuando te vas a dar cuenta, resulta que las 4 plantas están en el mismo sitio, en el mismo, ¿cómo se dice? Ubicación geográfica, en la misma Física. planta industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han ido metiendo tanques y sistemas de lavado para en la parte de acabado, y ahora cuando van sacando, resulta que el lote es muy grande porque tiene un lote técnico, digamos, relativamente grande. O sea, no pueden hacer menos de 500 kilos de tela, por ejemplo. Entonces, o 300 kilos, y cuando eso sale en un rollo y eso tiene que ir a un inventario intermedio, que es lo que abastece a confección. Pero resulta que se les acabó el espacio, porque han ido creciendo y resulta que el espacio se vuelve la restricción de flujo entre la planta de acabado y la planta de confección. ¿En qué país Entonces, eso? en Brasil, ¿Ok? Es que estás describiendo, por eso pone tanta atención Bruno, estás describiendo su sí, planta con la diferencia de que ellos no tienen el problema de espacio, afortunadamente. ya. Entonces, y es para que tú veas que al final la industria se comporta más o menos del mismo tamaño. Una empresa más pequeña es solo un fractal de una más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que tuvimos que instalar ese mecanismo adicional de control de WIP porque teníamos que asegurarnos que el espacio pues no estuviese lleno y además que fuésemos evacuando todo lo que estaba disponible en ese inventario intermedio para abastecer confección, muchas veces cambiando el orden de prioridades de algo que estaba negro y rojo, teniendo que sacar algo amarillo solo porque necesitaba el espacio para donde viene esa tela, ¿ya? Entonces son algunas, algunos manejos al final, y uno decía, bueno, pero estamos contraviniendo la regla, pero al final lo que estamos haciendo es asegurando el mejor flujo posible. Lo que decía Matías, todos los días es una situación diferente. Entonces tampoco uno podía estar liberando, por ejemplo, en hilandería no había problema, eso la verdad eran como 5 o 6 SKU, pero cuando pasaba a tejeduría, tienen todos los looms, las tejedoras, y eso es una locura programarla porque pues nuevamente les da dolor de cabeza que se les va rompiendo un hilo, tienen problema de calidad, te tienen que parar, tienen que arreglar y vuelta otra vez a empezar y empiezan a salir las segundas, las terceras. Entonces hay suficiente complejidad como para saber si les va a salir el tejido de el largo y el ancho que quieren sin problema. Entonces tienen que hacer corridas largas y eso hace que la programación también no sea tan directa. Entonces uno tiene que andar controlando el WIP solamente por tener suficiente metraje de buena calidad de primera para poder enviar a teñido y acabado. Entonces tienes que hacer un lote más grande de lo que había planificado por tema de calidad y entonces al final el WIP inmediatamente te sube. No es porque esté tratando de maximizar la utilización de las máquinas, sino que hay condiciones que van apareciendo por más que tengas control de calito, hay una dinámica, ¿ya? Entonces, Yo tengo una eso es lo opinión que al uno... respecto, pues, Sí. antes de entrar aquí, esta mañana tuvimos una charla con Bruno hace 20 Sí. minutos, Ujú. hace 30 minutos exactamente. Entonces, perdón, el control de WIP que era en cada uno de los puntos de pasada de bastón entre las plantas donde hay lotes de transferencia, era asegurar que ese lote de transferencia está manteniendo un WIP suficiente para ejecutar la programación del día y no sobrecargar si hay un tapón, por ejemplo, en la última planta de confección, en el inventario intermedio que está ahí con problemas de espacio, ¿ya? Entonces eso, Bueno, toda la pero cadena para atrás, justamente el problema de espacio yo creo que cuello de botella, pues. claro, lo empezamos a manejar como un cuello botella de esa manera. Bueno, pero un cuello de botella se debe resolver. Sí, O tú no quieres que sea la no lo restricción. queríamos. Totalmente de acuerdo. Pero Entonces, bueno, estoy hay, usando el ejemplo más reciente, pero es que entendiendo que en mi opinión, sí, ese caso
Es distinto al control de whip de cuando el amortiguador es de tiempo. Y en el caso que tú estás describiendo, el problema está claramente, o sea, ya lo dijeron, es que el espacio es un cuello de botella, se me agotó esa restricción, ese recurso. Sí. Entonces necesita más espacio de almacenamiento. Ujú. Y puedes pensar en racks verticales o lo que sea, pero hay que aumentar ese espacio. Pero en la práctica, como lo estamos manejando en Argentina, en lo de Bruno, es que esos lotes grandes son la resultante de una frecuencia menor. O sea, Ujú. fijamos que los SKU para teñido, por ejemplo, y los telares, que son Sí, dos procesos distintos. O sea, primero está el sí, telar, toma el hilo y sí. después el telar entrega crudo al teñido Al y el teñido, teñido correcto. Entonces esos dos procesos efectivamente requieren unos lotes más o menos grandes Más para grande, que sí. sean, pues, porque en telar, por ejemplo, lo que decías tú el setup son varias horas. Hay que Sí, anudar cada hilito, entonces son varias horas. Entonces la frecuencia ahí por cada uno de esos SKU, que no son muchos, son poquitos los SKU, correcto. Exacto. Ujú. es quincenal. O sea, no metemos a producción el mismo SKU, sino cada 15 días. Y eso lo que significa es que inmediatamente al alargar el tiempo entre una orden de producción y otra, lo que hice fue elevar la necesidad de El, inventario. Pero claro. la necesidad de inventario está requiriendo mayor espacio, pues. Ujú. Entonces Correcto. lo que hay que hacer es resolver el cuello de botella. Lo que pasa es que tengan cuidado con lo que ya nos pasó, que cuando tú cambias estas prioridades, digamos que no estás haciendo una roja, ¿no? Porque por las razones que tú diste, Sí, tienes que cambiar la prioridad. Y entonces eso, al no hacerla, alarga el tiempo de reposición, correcto. eh, no el planeado, sino que el real, El real, lo cual el te va a efectivo, provocar exacto. negro. ¿Ya? Entonces Así es. mantienen negro, negro, negro. Entonces, en el momento en que uno se digna producir lo que habías postergado y no produces todo el amortiguador, cuando te llega no te llega verde, sino que te Se te queda llega corto. rojo, te puede Sí. llegar rojo o te puede llegar amarillo y se pone rojo muy rápido. Entonces, en la práctica depende del software que uno esté usando, pero cuando tú tienes una seguidilla mucho negro y después sigue un rojo o sigue un amarillo y un rojo, la interpretación son dos interpretaciones. Una, que no repusiste todo lo que iba a reponer, pero uno tiene que partir de la base de que estás haciendo, o sea, estás siguiendo tus propias reglas. Pues si tú pones reglas y te las saltas, pues, no, después no me digas que no me resulta. O sea, tienes que seguir las reglas y, y entonces si está en negro, te llevo inventario y el inventario está en amarillo, está en rojo, la primera interpretación razonable, si uno está haciendo todas las reglas, es que te llegó y salió. O sea, entró todo el inventario que tenía que llegar y salió muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Incrementa el amortiguador. Pero si la primera, digamos que había que hacer 40 y en vez de 40 hiciste 10 y te llegan esos 10 y están rojos y se mantiene rojo mucho tiempo, ¿qué es lo que te está diciendo eso respecto del consumo? Que no se consume tanto, o sea, que en primer lugar 40 era demasiado y que 10 tal vez es suficiente. Pero el problema es que yo ahora al sistema, por no reponerle,
le estoy mostrando que estoy demasiado en rojo. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? 40, auméntemelo a Ujú. 55. Entonces tú dices, pero eso es gasolina al fuego, porque donde no tenía capacidad, ahora le estoy pidiendo que me haga más de lo que no necesito. Conclusión, cuando uno toma una decisión de ese tipo, altera el amortiguador a mano. Ujú. O sea, si tú dices, había que hacer 40, vamos a hacer 10, ya, esos 10 con el inventario que tengo ahora equivalen a qué amortiguador. X, digamos, 25. Ya, cámbiame el amortiguador inmediatamente. Y luego cambia a mano y te atiene a las consecuencias. Si el amortiguador que cambiaste está correcto, bienvenido. Pero lo que te va a pasar es que está negro, 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 y cuando te llegue el inventario que estás fabricando de verdad, se va a poner verde y no va a pasar nada. Nadie te va a pedir aumentar el amortiguador. ¿Qué pasa si te llega y a los pocos días está rojo? Bueno, el sistema solo te dice, mira, pusiste un amortiguador muy pequeño, pues, aumentalo. Súbelo. Ujú. Y si aún así el amortiguador que redujiste, ya lo redujiste, está demasiado grande, el mismo sistema te va a decir demasiado verde, entonces reduzca el amortiguador. O sea que en la práctica, todo lo que estamos conversando es que uno tiene todas estas reglas para seguirlas. Si por alguna razón decide no seguir una regla, altérale los parámetros al sistema para que tu acción sea consecuente con las reglas. No sé si quedó claro mi última frase. O sea, si no vas a seguir las reglas, cambia las reglas. O sea, Exacto, no que cambia la tú regla misma, pero cambian los parámetros para que la regla, o sea, es como que me quiero saltar el semáforo en rojo que ya lleva mucho tiempo. Si tú tienes un switch para cambiar el color, cámbiale el color y pasa. No te saltes el semáforo. no destruya la lógica del sistema, Eso, no la destruyas mantiene. tu propio sistema, Exacto. sino que aprende a usarlo. O sea que las herramientas están ahí para que a uno lo ayuden a automatizar decisiones. Pero cuando la decisión automática es obviamente dañina al sistema, o sea, tú ves, o sea, tú, Javier, estás viendo y dices, no, si yo hago estos 500, voy a meter un problema mayor. Y dice, no lo haga. Pero, ya, ¿cuánto quiere hacer? 50. ¿Eso es consistente con qué amortiguador? Dice, X, ponga X. Sí, pero va a quedar muy pequeño. Bueno, ¿en qué quedamos? Si estamos en muy pequeño, tiene que hacer todo. No lo puedo hacer todo. Ponga el amortiguador en lo que está, en lo que, Es lo que puede en hacer. lo que debería de ser para que el Claro. sistema te diga que tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Y después asume las consecuencias. Exacto. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? A veces, hay tres posibilidades, ¿cierto? Que uno reduce el amortiguador, normalmente no pasa al revés, no pasa que uno quiera hacer más, eso no pasa, lo que pasa es que quiere hacer menos. Entonces, a veces reduce el amortiguador a un nivel que queda por encima del amortiguador que realmente se necesita. No pasa nada porque llega, se pone verde, 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 verde y se reduce. Otras veces lo reduce a un nivel que va a ser el adecuado. Entonces, cuando te llegan las cosas, quedan en estabilidad. Va amarillo, un poquito rojo, un poco verde, ya. Y tercera posibilidad, lo redujiste tanto que el Que sistema solo te quebraste. va a decir aumentalo. Entonces, la conclusión, hay que ser súper, súper estricto en seguir las reglas, pero cuando las reglas me están contradiciendo el sentido común, cambio los parámetros para que las acciones que yo quiero tomar sean coherentes con las reglas.
Eh, eh, quiero resaltar un par de cosas y contradecir algunas otras. Por favor. La primera a resaltar que me parece de absoluto valor es el hecho de que agregar nuevas cosas a una solución, cualquiera que sea, sea de TOC o demás, tiene el objetivo único de resolver efectos indeseables observados de lo que uno está haciendo. Sí, porque Claro, si es indeseable, es una condición que quiero quitar del eliminar. sistema. Mm, Entonces viene la discusión, es que ese efecto indeseable no es tan grande, es así chiquito, hay unos que son así. ¿Sí? Final del día, indeseable, y claro, la gente le preocupan no los chiquitos, algunos sí que les gustan los detalles, pero en general los grandes son los que están. Entonces, modificar lo que estoy haciendo tiene que ver con esa observación o ese ciclo, digamos, sin fin, en que observo algo en la realidad, digo, ¿por qué está pasando eso? Trato de hallar la explicación o la causa. Si eso me lleva a un nuevo modo de operación, pues lo que siempre nos ha traído, hago un ejemplo, hago un ejercicio, se me va la palabra, bueno, Un un piloto, experimento, un un experimento. experimento. ¿Sí? Digo, si le hago esto, ¿qué va a pasar? Eso, para mi experiencia, no es muy común y menos en los hombres de industria. Esos experimentos es un tema visto como, pero en la práctica al final del día estamos haciendo eso todos los días. Entonces, Ujú. ese ciclo, cerrar ese ciclo y lo mismo, lo que yo hice resolvió el problema, no, lo agravó. Uy, entonces eso necesita o que sea algo distinto o que sea algo que me hace falta ponerle a la solución. Entonces, ese ciclo en términos virtuosos, digámoslo así, es algo que nunca se nos debe perder del horizonte. Ese es el ciclo perenne de mejorar las cosas, es de reducirle los efectos indeseables del sistema, encontrando las causas. Goldratt usaba una palabra que era traducida como plausibles, como las causas Probables. probables. Con ¿Sí? mayor probabilidad. Sí. Sí, porque nunca, eso es determinista. Yo digo, mi hipótesis es que eso es causado por esto. Entonces, ese primer tema me parece de vital importancia para cualquier cosa que hagamos en la vida. O sea, no solo a nivel de empresa, sino nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, para resaltar eso. Lo segundo es que estaba como revisando ahora las implementaciones en las que he tenido la oportunidad de estar y esta es en donde yo controvierto las cosas. No porque no tengan el valor de lo que ellos están planteando, sino porque el desarrollo de la intuición de las personas en el nuevo sistema de TOC, llamémoslo así, ¿sí? Es muy escasa, mientras comienzan a entender y a decir qué es el buffer y por qué el verde y por qué el rojo, ¿sí? De ahí yo creo que la persona individualmente, la que está enfrente de tomar la decisión, no entiende en un principio la repercusión de hacer una cosa u otra en el sistema. No todavía, porque está desarrollando el entender con experimentos de su propia decisión. Oiga, si yo le quito lo que dice Matías, un tema contraintuitivo, en vez de hacer lo que el sistema le dice que era suba al buffer, no, 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 eso le va a complicar la vida, ¿sí? Sino la decisión es redúzcalo porque va a ser lo que es apropiado. Pero el comentario va dirigido para eso necesita el ángel que le hable a un lado y el demonio que le hable al otro, ¿sí? En el sentido es difícil que una persona logre ese nivel de conocimiento muy rápido, ¿sí? A eso Ujú. es a lo que me refiero. Porque toma tiempo, desarrollar intuición en el nuevo sistema toma tiempo, ¿sí?
Entonces, claro, si le preguntan al sabiondo, como decimos aquí en Colombia, el asesor, no, pero es que usted sí es muy bruto. Simplemente baje el tamaño del amortiguador y entonces la persona va a quedar con los cables cruzados peor en un principio, ¿sí? Cuando se sienta y dice, muestre, ¿por qué dice que yo lo... O sea, es ese comentario en la dirección no podemos perder de vista eso, ¿sí? Y pues claro, todos nosotros somos aviondos en TOC y la vemos antes de venir o nos la inventamos antes de que llegue, ¿sí? Entonces, eso es en lo que puede ser de ayuda verdaderamente, tener a alguien al lado que a uno le esté hablando al oído y le diga, no, no, no. Mire, es como el confesor, ¿sí? Voy a hacer esto. Uy, ni se le ocurre. Producto de esas experiencias iterativas, porque no van a creer que todos nacimos ilustrados en el tema. No, todos nacimos en muchos pañales en la mayoría del conocimiento que tenemos. Entonces, esas dos cosas me parecen importantes y fíjense que a veces lo que relata Matías se siente como muy contraintuitivo, como que uno dice, no, yo no soy capaz de llegar a esa conclusión de que en vez de hacerle caso al sistema, que se supone que es un sistema basado en TOC, me sugiere. Esa acción es un poco compleja de asumir. Y cierro diciendo algo que Eli Goldratt decía con bastante frecuencia, eh, era que los sistemas de información o los sistemas software en general son estúpidos rápidos. Lo que quiere decir es que ellos hacen el algoritmo a millón de bytes o no sé qué por segundo, pero siempre el resultado de ellos va a ser el mismo. O sea, lo que le falta a ese algoritmo es la decisión de un humano que tiene unas habilidades distintas de poder controvertir que lo que está diciendo es lo correcto y es lo que está diciendo Matías. ¿Sí? Miren cualquier implementación de software y se van a dar cuenta que los sistemas hacen que el sistema que estamos tratando de gobernar en muchos sentidos se adapten a lo que el sistema de información es capaz de hacer. Para la muestra, un ERP. Entonces, eso es aún más peligroso. Y eso es lo mismo en TOC. No van a creer que no. El sistema está construido con algunos supuestos, alguna lógica, que hay que adaptarla ya. Pero con el pasar del tiempo, lo que dice O sea, Matías, que hay que validar, que hay que validar, claro, que el sistema te va a dar buenas sugerencias y buenas acciones, buenas decisiones, si es que los supuestos sobre los cuales estás construyendo esas decisiones son válidos. correcto, correcto, a eso es a lo que voy. Entonces, pero nunca se nos debe olvidar, o sea, ese software porque dice el underscore, como dicen los gringos, es TOC. Eso tiene problemas también, eso no van a creer que es que eso es la última Coca-Cola del desierto, no, porque eh, fíjense que lo que relata Matías es basado en experiencia que él ha tenido, o sea, me topé con este problema y están siguiendo las reglas del software. ¿Qué carajo? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cuál es ese conflicto que hay ahí? ¿Sí? Mm. Pues, eso es parte de la del valioso entendimiento de que este conocimiento es una cosa que siempre está y ha estado y estará en expansión. Siempre todo conocimiento está en expansión. Así sean cosas chiquitas. Yo recuerdo cuando íbamos con Javier y con los otros colegas fanáticos del TOC de aquella época, ¿sí? Que llegábamos a los TOC upgrades y uno aprendía una cosita, o sea, el conocimiento nuevo le agregamos esta cosita. Para mi gusto, esa sola cosita pagaba por todo el esfuerzo de haber ido allá y pagado y hoteles y demás. Y uno dice, carajo, sí, todo el resto está bien, pero el agregar este granito de arena encima hace una diferencia enorme. ¿Sí?
Y, y concluyo diciendo, uno debe sacarse de la cabeza que lo que tiene que estar haciendo uno es volver el sistema de información más eficiente. Ese no es el objetivo. El objetivo es que eso le ayude a gobernar el flujo que usted tiene en su planta. En ese sentido, a gobernarlo. Pero gobernarlo son siempre decisiones que usted va a tomar. Muchos software, antes de mover el amortiguador, sobre todo los de stock, le preguntan al operador del software si eso es una decisión válida o no. Cuando uno ya maneja muchos SKUs, eso es mejor dicho, una tortura china porque está usted todo el día entre sí o no, sí o no, sí o no. ¿Ya? Entonces, quería aportar en eso de mucho valor y recalco el tema. No se nos olvide nunca que ese ciclo de mejorar nunca se cierra, pero como científicos industriales, por ponerlo así, ¿Eh? el punto de partida es que estamos viendo algo que es malo, que es indeseable, que trae Sí. consecuencias nocivas para el sistema inclusive. Entonces, Ujú, ahí es donde uno dice, ¿y por qué pasa eso? ujú. Por esto, por esto, por esto, hasta que al fin aquí uno dice, ya entiendo. Entonces trato de revertir. No, algunos efectos indeseables están correlacionados, por supuesto, porque el sistema es todo interactivo. Cierro Oye, con eso Elena, y Sí, Elena tiene un comentario respecto sí, quería a opinar la con ustedes integración. dos respecto a lo de Jorge, porque yo creo que esa parte de que es intuitivo, sí, pero nos tenemos que dar cuenta viendo tanto el sistema ERP o el sistema donde nos marca que tenemos todas las órdenes, pero también yendo al piso. Yo creo que la información que han estado dando, vi la grabación de la semana pasada y la otra que no puede estar, pero ya las vi, pero es una información súper, súper importante para todo lo que es el área de planeación, primeramente, también para el área de producción, en todos los niveles, no nada más la gerencia. Yo la vi muy valiosa para todos los niveles porque habla específicamente de los problemas que actualmente ocurren en muchas de las industrias. El, Hablaban ahorita de que a veces las órdenes ya las tienen programadas a que se generan un solo día. Y así tiene que ocurrir porque viene desde gerencia y porque el sistema me lo marca y porque así me están midiendo. Y generan toda una cantidad de órdenes sin Ujú, darse cuenta, sin hacer la pausa de revisar todas las órdenes que ya están ujú, en listas a producción. Es más, ya están surtidas, ¿no? Y hay empresas que manejan unas órdenes de producción donde tienen, no sé si así lo manejan ustedes, pero donde tienen materiales que son surtidos a través de la orden en específica porque tienen un costo elevado. ujú, Entonces, de acuerdo a la orden es la cantidad específica que van surtiendo, pero hay otros materiales que están siempre en el piso a través de manejar el sistema Kanban relleno de alguna ujú, forma. Pero cuando sobre todo, por ejemplo, en empresas que trabajan con tablillas, con tableros o con PCBs, eh, lo que hacen es que esos tableros se surten bajo una orden específica. Entonces, cuando empiezas a no tener el control de las órdenes basado en lo que va necesitando de acuerdo a tu cliente y de acuerdo a la línea de producción, todo se llena ahí en el piso, todo se acumula en el piso y viene la parte en los contras para el supervisor. Una, no tiene el espacio, si lo vemos físicamente, no tiene el sí, espacio, anda ujú, moviendo materiales, anda teniendo que poner a una persona para que esté reacomodando y buscando el material que necesita para la orden en específico. Es mucha mano de obra invertida ahí, a veces hasta tienen que poner un solo operador para estar acomodando los materiales y buscando el lugar y todo eso, pero para el supervisor también de producción es que se tiene que ir a esa base de datos o sistema y empezar a verificar a qué orden agarrar, porque a lo mejor me ha tocado una empresa en donde, no les miento, pero tenían casi 60 días de inventario en órdenes abiertas en piso de producción.
y planeación no quería parar porque ellos tenían que todos los viernes a las 11 de la mañana empezaban a generar las órdenes de producción para que se pudieran trabajar en almacén a partir del viernes en la tarde, el sábado y el lunes tuvieran materiales en el área de producción. Pero el área de producción no necesitaba materiales porque ya tenía muchísimas órdenes abiertas con las que estaba todavía trabajando. Pero como es un específico de las reglas esas de tengo que hacerlo este día y no puedo parar, y cuando tienes un plan de producción ahí plasmado que dices, ese plan de producción todos los jueves a las 11 de la mañana también lo realizo y lo tengo listo para que lo vean, qué es lo que va a venir la siguiente semana, te das cuenta que tienes todas las órdenes y una gran cantidad, no les miento, pero en una línea de producción eran alrededor de casi 8,760 piezas atrasadas y en órdenes cargadas, en órdenes en piso de producción con inventario, que casi un 60% de ellos no se podía construir porque había un componente faltante. Pero se Y, seguían generando las órdenes, se seguían abriendo las órdenes. Cuando se les dijo, hey, producción, o sea, ya no le hagas un release, porque producción en ese es el que hace el release, para que se abra la orden y puedan cargar los materiales y se los lleve de almacén a piso. Se les dice, espérate, no hagas release, ya no puedes cargar más órdenes, ya no puedes meter más porque tienes todo esto aquí, ¿no? sí, pues no le cabe. Exacto, no le cabía ya no había ni espacio, no había espacio en el piso de producción y es donde dicen, ábreme más espacio y ábreme más área para materiales. Pues no, porque ya el almacén te lo estás trayendo a piso en lugar de que estén esos Bueno, materiales. esa no es una empresa que haya implementado teoría de restricción, ¿no? Ok. No había implementado nada. Entonces, Es cuando candidata. es Bruno, candidata, y sí Bruno hay te quiere muchas. hacer un comentario hace rato. No, Perdona la interrupción, Elena. Sí, adelante, no, adelante. perdón, después que termine, y también Javier levantó la mano, así que puedo esperar un Sí, ratito. lo que pasa es que le está quedando poco rato, entonces hablen ahora. Bueno, o sea, simplemente sumar a todo esto que vienen diciendo, porque creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando el sistema o la herramienta arroja algo que a nosotros nos parece que es contraintuitivo, lo que pienso es que esto mismo, o sea, la herramienta no funciona mal, yo la parametricé mal. Entonces ahí es donde uno dice, che, me está diciendo que haga esto, pero lo lógico me parece que es otra cosa, entonces ahí es revisar cómo alimenté la herramienta para que me esté dando esos resultados, ¿no? Y bueno, concuerdo también con lo que dice Jorge, de que es importante entender un poco de teoría de restricciones porque yo siento que me entiendo muy bien con Matías y con su sistema, porque de alguna manera yo ya venía leyendo y venía como entendiendo un poco más, entonces creo que eso fue un catalizador para que sea todo más fluido, digamos, ¿no? Y después como último comentario con los ERP, creo que se da por sentado muchas veces de que el ERP refleja la empresa tal cual es, ¿no? Entonces yo cuando vine acá a la hilandería, entro al sistema y era como que todo el tiempo, che, no, el sistema no sirve, y creo que eso es común, todos dicen eso, el sistema no sirve. Entonces ahí yo digo, espera, el que alimenta el sistema soy yo. Entonces, ¿cómo lo estoy alimentando el sistema? Entonces, entro a ver y veo los depósitos que estaban creados, veo los artículos, sus rubros, y no era nada que ver con la realidad. Entonces digo, bueno, a ver, primero voy a tener que entender bien cómo es la realidad para que después de que la entienda bien, traspasarla al sistema y que el sistema refleje la realidad. ¿No? Es como que todos esos pasos muchas veces ya se dan por sentado y la verdad es que no están. Entonces, ahí es donde creo que la clave es intentar tener el pensamiento lo más sistémico posible, porque entender la empresa significa verla como un sistema, verla como un todo para que no se te escape ninguna parte, ¿no? Y después lo más difícil, o no más difícil, pero eso es lo más difícil. Después es sencillo hacer que el sistema refleje la realidad, pero primero hay que entenderla. y nada, eso no. Eh, Doctor, Gracias. sí, muchas gracias, Bruno.
Yo tengo 1000 comentarios que dejaré para el próximo jueves. Tenés que abrir el micrófono, Javier. Pensé que lo había abierto, lo que hice fue bajar la mano. Eh, el comentario que iba a hacer son dos, uno en serio y el otro no tan en serio. El comentario en serio es que uno de los videos que recientemente estaba posteado por ahí por Alan, él insistía, ¿no? Que el gran problema es lograr entender y desarrollar la lógica entre la causa real y el efecto final para entender cómo el problema medular realmente es el causante o inclusive las acciones que decido tomar, cuál es el impacto que va a tener. Entonces, todas esas configuraciones, entender el sistema, es prácticamente tener las relaciones causa-efecto aquí en la cabeza. Yo decía, a nadie le enseñan cómo construir relaciones causa-efecto, ni armar todas esas conexiones para entender como un sistema, a menos que usted haya estudiado ciencia, ¿sí? Física, algo de química, los de biología menos, ¿sí? Pero eh, sí, muchas veces usted necesita 3, 4 saltos lógicos de causa-efecto para poder llegar a la conclusión y validar si es así. Pero la gran mayoría son 15 o 20. ¿Y quién se aguanta esa, perdón por lo que voy a decir, esa mamá de andar pensando hasta resolver esa línea lógica? Uno termina agotado. Entonces, como no es fácil y a uno no le enseña, pues lo que estamos diciendo, por eso continuamente estamos desafiando lo que entendemos y la parametrización es una aproximación. Y con los ERP, yo creo que esa parametrización o con los sistemas que uno quiera, es que realmente, lo digo porque uno es flojo, uno procrastina. Es decir, realmente conocer qué es lo que el sistema hace y puede ser, mano, hay que meterle horas de estudio. Bueno, y para terminar y cerrar mi comentario es que Jorge habló de que los sistemas son estúpidos rápidos, ¿sí? Yo me quedé en estúpido lento. Sí, eso era lo único que quería decir. Y por más que trabaje y disfrute las llamadas con usted, no he aumentado, pero ni en 1 metro por segundo la velocidad. Así que muchísimas gracias. Yo disfruto mucho esta conversación. Oye, yo me quedé esperando las contradicciones de Jorge, pero como no llegó No, es que ninguna, eran te quedé israelitas, era Violent Agreement. sí, No, no había nada que, o sea, no sí, estaba no, contradiciendo nada. la contradicción se refiere al tema de que la persona que está manejando eso en un principio no, en mi opinión, no es capaz de llegar a la conclusión que tú Ah, ofreciste para resolver el problema. No, sin Esa es la duda. contradicción si a mí pero me ya, ya, sientan ya, frente al ya. avión y me dicen, bote la gasolina que le queda, que eso le va a sobrar, yo... No, no, de acuerdo, no, no, ya, ya, ya. No, pero es que no lo contradice, refuerza lo que Claro, ocurre o lo que ocurrió en la práctica. Y lo que sí, ocurrió en la práctica, como les dije, fue que hace 1 hora y 10 minutos estábamos conversando con Bruno acerca de este tema, pero yo no le dije a esto, sino que le dije, oye, quiero conversar contigo acerca de este caso. Entonces le mostré un SKU que tenía una historia y que tenía unas órdenes y le dije, de eso no están produciendo lo que dice la orden, ¿cierto? Me dijo, no. Le dije, ya, ¿por qué no? Me dio sus razones, a mí me dan lo mismo las razones. Yo lo que le quería decir es, de acuerdo, ustedes toman una decisión y la decisión va en contra de las reglas que hemos establecido. Entonces cambia el amortiguador para que la decisión no vaya en contra, sino que sea coherente con, Exacto. con, con la regla. Me dijo, ok, y antes de que me preguntara, me dijo, ¿qué me va a pasar si cambio el amortiguador? Le dije, aquí te pueden pasar 3 cosas. Que lo estamos reduciendo no lo suficiente y el sistema solo te lo va a decir cuando esté demasiado en verde. O que lo estamos reduciendo perfecto y va a quedar estable, o lo está reduciendo demasiado, pero el sistema te va a avisar. Y en el caso de lo está reduciendo demasiado, no importa, porque hoy es necesario tomar esta acción. ¿Y eso es síntoma de qué? De que te faltó capacidad en algún otro lado, como dijo Javier, porque
Yo te reduzco los amortiguadores y si Eso. me siguen apareciendo los rojos, tengo que ir a mirar cuál es la causa y la causa estaba ahí clarísima. Lo que pasa es que los cuellos de botella aparecen, o sea, ponen pancarta grande, dice aquí estoy, Sí. porque no, I need a no hug. pueden esconderse, pues. Sí, hacen como el burro en Shrek. I need a hug. Pero entonces, Présteme la atención. conclusión de todo esto, Jorge, si uno está empezando a implementar y no es súper experto, es mucho mejor tener la ayuda de alguien Mm. que no lo hace por caridad y gratis. El aviso comercial de que hay mercado para consultores de teoría de restricciones y asesores. Y entonces te hacen coaching. ¿Viste? Ya, también se puede usar la palabra, te hacen coaching para que uno vaya usando el conocimiento eh, en la práctica aplicado al problema concreto de hoy. Para que rompa Sí, paradigmas, Martín. Matías. Exactamente, exactamente, sí, va rompiendo los paradigmas. sí, pero fíjense que refuerza lo que hemos venido diciendo. La persona, fíjate que Bruno no llegó a la conclusión que tú le ofreciste y además no pudo predecir qué era lo que iba a pasar si hacía una cosa a la otra, no No, todavía. Y estaba eso no es haciéndolo. malo, eso no es malo porque Mm. pues yo no sé, en ese cuarto allá está encerrado el demonio. Vaya y entre. Uy, yo no le entro No, allá. pero no, no ¿Sí? es para tanto. Pero, Tú exageras bastante, gracioso como exageras las cosas, pero pero, no pero era la para realidad de tanto. las cosas es que desarrollar esa capacidad de predecir les va a tomar un tiempo mientras entienden que lo que estoy haciendo Bueno, es ahí. Y pero quisiera la intuición es, puntualizar que cuando uno compra o monta un software, el supuesto que hace todo el mundo es que ese software resuelve el problema. Exacto. Y eso no es cierto. mm, Resuelve, no, resuelve algunas cosas del problema, pero algunas mm, otras cosas se le quedan por fuera. O potencia el problema. Sí, o al revés, lo acaba de agravar. ¿Sí? Exacto. no, pero sí, de lo que Pero se trata es hoy, que uno pone un software que hace dos cosas. Automatiza un montón de decisiones, ya no las tienes que estar tomando tú. En el 90% de los casos están todas bien tomadas, las órdenes de producción y todo lo que haya que hacer y las prioridades. Y el segundo efecto que tiene es que es una lupa que te ayuda a enfocar. Entonces te enfoca, o sea, te muestra bajo foco todos los días donde hay que poner atención, si hay que hacer alguna modificación aquí o allá. O sea que de eso se trata la historia. ahora, quisiera puntualizar que yo no estoy ni siquiera sugiriendo que uno no debe usar software, no. En el mundo moderno, el mundo no funciona sin software hoy en día. No, Hay software hasta para hacer café, to- todo lo que se ¿sí? puede automatizar, automatiza. Entonces, pero estar siempre conscientes de que todas las cosas se han hecho y se han diseñado basado en unos supuestos que se hacen, ¿sí? Si esos son los de mi sistema, enhorabuena, va a funcionar. Si no son todos, bueno, va a tener algunos lados negativos que hay que prestarle Ujú. atención. Y quisiera terminar diciendo algo que es absoluto, o yo lo observo día con día, y es que las personas perciben que su función no es pensar, sino administrar el sistema con lo que les dieron. Cada día es peor. O sea, Sí. el software, cuando a mí me dicen en un restaurante, mire, es que el sistema no me permite sacarle las cebollas al plato que usted quiere porque el inventario me lo descuenta. ¿Qué? El sistema es un estúpido rápido. Usted tiene cerebro. ¿Sabe qué? Coja las cebollas, descuéntelas y échelas a la caneca, si es lo que quiere, pero a mí mi plato me lo trae sin cebollas. Eso, por ejemplo, una manifestación de que dejamos en manos de un estúpido rápido las decisiones, en este caso, pues son chiquitas, pero en los negocios las decisiones más relevantes en su mayoría están en el software Sí. y en su mayoría tienen problemas.
en su mayor, digo, las importantes, ¿sí? Entonces, uno no debe perder de vista eso, ni inclusive con el software de los de TOC, porque allá hay Es cosas correcto. que si lo que ellos diseñaron no es real en mi sistema, voy grave. Así es. Los desafíos de la implementación, Jorge. ¿Mm? Oye, valiosísimo. Yo creo que la conversación de hoy ha tenido buenos elementos de enfrentar la realidad, enfrentarla, no esconderse de la realidad, Tal y enfrentarla. como es. Así es. Y, y por estas conversaciones bueno, yo salgo aprendiendo siempre No, alguna cosita y agradezco mucho. Así que, como siempre, muchas gracias por esta conversación y les deseo excelente semana a todos. Espero verlo el próximo jueves. Un abrazo. Que les Gracias. vaya muy bien. abrazo a Cariños. Gracias, todos. chao. Chao, Gracias. chao.